Empezamos una nueva serie. Empezamos una nueva serie hoy y es una serie que creo que nos va a tocar de cerca, por lo menos a mí me ha tocado de cerca, y la razón por la que lo estamos haciendo es porque me toca de cerca. Y mi oración es de verdad que sea algo que toque tu vida, que te ayude a centrar, y vamos a entrar de cabeza ya en ello, y vamos a entrar orando. Cierra tus ojos conmigo un segundo. Cierra tus ojos conmigo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por este momento en el que hemos podido cantar y unirnos no solo a millones de hermanos y hermanas alrededor del mundo, sino hemos podido unirnos a los ángeles delante de ti, al mundo espiritual que también te está adorando. Y lo hacemos con nuestro corazón, Padre, a adorarte, agradecerte, celebrar lo que tú eres. Nos hecho a través del recuerdo de la sangre y la entrega de Cristo. Y te damos gracias ahora por el momento en el que podemos abrir las Escrituras, Padre. Pedimos que tú hables en este momento. Tú eres el que por tu poder puede hacer que un mensaje se multiplique para que llegue a cada uno como lo necesitamos hoy, Señor. Y lo que te pedimos es que tú nos hables, formes nuestras vidas a la imagen de Cristo y podamos madurar en la fe, conocer la vida que tú tienes para nosotros, Señor. Y sobre todo, en muchos casos, Señor, no jugar a la religión, sino caminar en tu vida. Caminar por medio de tu Espíritu, Señor, en esa luz celestial. Guíanos ahora, habla ahora, Señor, hazte presente. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Empezamos una nueva serie. Hay muchas cosas que tú y yo somos muy distintos, eso estoy seguro. Tú y yo somos muy distintos, ¿no? Quizás algunos nos conozco más, a otros nos conozco un poco menos, pero tú y yo somos muy, muy, muy distintos. Por ejemplo, quizás haya personas aquí. Si tuvieses que elegir, hace un ratito alguien trajo un cachorrito, ¿verdad? Y estaba pensando, ¿cuántos de vosotros sois personas, si tuvieses que elegir entre gato y perro, cuántos sois más de perro? Ok, vale. Algunos y algunos de gato. Levántalo si eres de gato, menos. Ok, de nada. No soy de nada. Okay. Entiendo. Yo, por ejemplo, soy de gatos. Mucho más, mucho más. Me parecen, o sea, perros, fantástico, precioso. Cachorritos, fantástico, precioso. Soy mucho más de gatos. Por ejemplo, si tuviese que elegir entre playa y montaña para ir de vacaciones, playa y montaña, ¿cuántos sois más de playa? Playa. Tenemos gente de playa. Ok, algunos aquí de playa, perfecto. Yo soy mucho más de montaña, 100%. 100%. Y me gusta el mar, ahí está, debe estar bien de montaña, ¿verdad? También, aún más de montaña, ¿verdad? Algunos nos parecemos en eso, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, me gusta el mar, pero no soporto la arena. No me gusta la arena. De hecho, ha habido algunas veces que hemos llevado a nuestras hijas a la playa y cuando llegamos a la arena digo, ok, dale. Yo me quedo aquí tomando mi café o lo que sea, pero no me gusta nada la arena. Ok, en cuanto a comida, si tienes que elegir entre dulce o salado, ¿cuántos sois de dulce? Dulce. Hay algunos aquí que son dulce al 100%, ¿verdad? A mí, mujeres, de dulce. Ok, de dulce. Yo soy de salado, 100% salado. No puedes tentarme, ¿ves? Tenemos algunas personas por aquí también, ¿verdad? De salado. No puedes tentarme con dulce. No puedes. Pero con una Big Mac con patatas, ¿verdad? Afecta eso. Sí, una pizza también, de vez en cuando, un buen guisado, ¿verdad? Interesante. Somos distintos en muchas cosas, somos muy distintos. Pero hay una cosa en la que no somos nada distintos. Todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, lo compartimos. Tú y yo compartimos esto. De hecho, no conozco a nadie que no tenga esto. Absolutamente todos los seres humanos compartimos esto. Y es que todos tenemos problemas. Todos pasamos por problemas. ¿No es interesante? Que el ser humano parece ser, en cierto modo, se puede explicar más, pero en cierto modo el ser humano parece ser la única especie sobre este planeta que vive su vida de problema en problema. ¿Sí o no? Incluso cuando podemos ver esto, incluso cuando las cosas van bien, tenemos problemas. A las personas que les va bien, de esas personas que pues a lo mejor les va bien económicamente, pero aún así tienen sus problemas. Pueden ser problemas externos, pueden ser problemas internos de lo que está pasando conmigo dentro de mí, ¿verdad? Pero todos pasamos por problemas. Y lo que estamos haciendo hoy es empezar una serie sobre cómo enfrentar esos problemas, cómo vivir esos problemas a la manera de Jesús. ¿Por qué? Porque hay algo que tú y yo compartimos también. No es solo que tengamos problemas, sino que esos problemas nos desgastan y desgastan nuestra fe. ¿Sí o no? Muchos de nosotros vivimos problema tras problema, pero a medida que pasa la vida, lo he experimentado una y otra vez, muchas veces los problemas nos hacen desgastarnos,
No es tanto lo grande que sea el problema, no es tanto qué tipo de problema es, sino que simplemente empieza a desgastar nuestras vidas y empieza a traernos ese dolor que tenemos dentro acerca de la vida en muchos casos, pero también acerca de nuestra fe. Hay personas, quizás tú estás aquí hoy y estás en esa categoría. Hay personas que llegan a abandonar, quizás lo has hecho, has abandonado hace mucho la fe y estás aquí hoy por casualidad. Pero abandonamos nuestra fe, no porque dejemos de creer en Dios. No, no, yo sé que hay un Dios ahí fuera. No porque dejemos de creer en Jesús o la historia o lo que dice aquí, ¿verdad? Pero de alguna manera los problemas de la vida, el problema con la economía, o el problema relacional, o el problema con mi carrera, o el problema con mi familia, o con mi salud, de repente llega un punto en que desgasta nuestra fe y no es que dejemos de creer en Dios, pero de alguna manera es como, llegamos incluso a decir, si hay un Dios quizás, Él no está interesado en mí. No está interesado en mí. Los problemas de la vida no solo nos cargan en términos humanos, pero desgastan nuestra fe también. Y lo que quiero hacer simplemente en esta serie es tratar de ayudarnos, tratar de ayudarme. Porque como cualquier persona, a lo largo de la vida y pasando problemas y problemas y problemas, yo también he llegado a pensar muchas veces, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Está Dios cerca de verdad? ¿Es un Dios que se interesa por nosotros? Es un Dios ¿qué es lo que dice el hecho de que pase y mi vida es buena y la mayoría de nuestras vidas, en cierto modo, son buenas. Pero en medio de esos problemas y esas cargas y esos sufrimientos que hay dentro, podemos llegar a preguntarnos y dudar. Y mi oración es que esta serie nos ayude de alguna manera a reenfocarnos. A reenfocarnos. ¿Por qué? Esto es lo interesante. Es que no solo tú y yo compartimos los problemas. No es que tú y yo tengamos eso en común. Vivimos con problemas. Esto es lo interesante. Es que tú y yo compartimos eso con todo el mundo que vivió en la narrativa, en la historia, a través de la cual Dios reveló su nombre. ¿Estás conmigo aún? Es decir, cuando venimos a este libro, vemos que Dios se revela, Dios habla ciertas cosas, lo hace a través de historias y personas, en la mayoría de los casos, incluso cuando son cartas escritas, es experiencias de personas, ¿verdad? Muchas veces. Y cuando uno ve todo esto, es interesante, pero ve las personas desde Génesis hasta Apocalipsis, desde una etapa hasta la otra. Una de las cosas más interesantes es que todos ellos pasaron por problemas como tú y como yo. Todos ellos. Y cuando vengo y leo esto, digo, ok, ¿qué es lo que hay distinto? Porque ellos pasaron por problemas, déjame decirte, no solo como yo, mucho peor de lo que yo los paso. ¿Estás conmigo aún? Mucho peor. Cuando yo veo mi vida y digo, ok, wow, vivo en Madrid, en una capital, y gracias a Dios, tengo un trabajo y una vocación que amo, y tengo una familia preciosa, tengo 4 hijas, y están saludables, y sufro con ciertos problemas, ¿verdad? Algunos son externos, algunos son luchas externas que vienen desde fuera, otros son problemas internos, ¿verdad? Luchas de salud mental a veces, luchas de estrés, luchas de ansiedades, ¿verdad? Angustia muchas veces. Y luego vengo a estas personas y digo, aquí hay algo. Aquí hay algo que quizás me estoy perdiendo. Porque ellos pasaron por cosas que son mucho peores. Pero de alguna manera lograron responder a esas situaciones de una manera que trajo mucho más fruto. Que trajo algo positivo a sus vidas. Y eso es lo que quiero que hagamos en esta semana. Lo que quiero que hagamos en estas semanas es explorar precisamente esas cosas. Por ejemplo, lo que quiero que hagamos es explorar el mejor ejemplo el mejor ejemplo no, pero uno de los grandes ejemplos que hay de personas que sufrieron en las Escrituras es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, por ejemplo, sufrió, muchos lo conocéis, ¿verdad? Tuvo una vida que no fue cómoda, una vida que fue casi de sufrimiento en sufrimiento, ¿verdad? Uno de los textos que más me impactan de todo el Nuevo Testamento es lo que podemos llamar el currículum vitae de Pablo, que está en 1 Corintios. Y básicamente él dice, esto es lo que me pasa a mí por ser apóstol. Y empieza a decir como, he sido perseguido, he pasado hambre, he pasado naufragios 3 veces, he sido apedreado, siento peligro de los de mi nación, siento peligro de los gentiles, estoy perseguido por unos, estoy perseguido por otros, a veces no puedo ni dormir. Empieza a decir todas estas cosas. Y de repente uno se pregunta, pero hay algo distinto. Hay una visión distinta, por lo menos, de los problemas. De hecho, luego Pablo en Romanos vuelve a repetir básicamente la misma idea, habla de problemas. Y vuelve a decir básicamente que todos vivimos con una serie de problemas
Dice, por ejemplo, en Romanos 8, 35 al 36. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? O en otras palabras, lo que está tratando de preguntarse es, bueno, ¿quién puede quitarnos lo mejor de nuestra vida? ¿Quién puede quitarnos lo mejor que tenemos en nuestra vida? Porque los problemas, como vamos a ver la semana que viene, una de las sensaciones que tenemos es que los problemas vienen a quitarnos cosas, por eso son problemas, ¿verdad? Y Pablo lo que está diciendo es, vale, ¿quién puede separarnos de Cristo? Y aquí viene la lista otra vez. Dice, tribulación. Tribulación es una palabra que significa literalmente problemas generales, externos. Es una presión externa que no cede. Presión externa que no cede. ¿Alguna vez has sentido eso en tu vida? Presión externa que no se va una y otra vez. Algo que es como, y no te deja una y otra vez. Tribulación o angustia. ¿Y cuántos hemos estado ahí viviendo con angustia? O ansiedad, podemos llamarlo hoy. Angustia, algo que está ahí constantemente, esa piedra que está en mi pecho y que no me deja respirar. Sobre ciertas cosas, sobre la familia o sobre el futuro quizás. Dice tribulación o angustia o persecución, y ahí se pone un poco más concreto, ¿verdad? Persecución de personas que son, o personas o sistemas que se oponen a la fe, y esa persecución puede ser explícita, donde hay un gobierno, una autoridad que persigue a las personas, o puede ser más implícita a veces, donde nuestra fe se ve atacada constantemente por la presión social y nos crea ese sentido de persecución a veces. Y luego se pone aún más concreto en cosas con las que tú y yo nos podemos identificar más. Dice, o hambre, no hay dinero para pagar la comida y no hay dinero para pagar el alquiler y es fin de mes y no puedo hacer frente a los gastos. Y dice, o desnudez, ni siquiera tengo para vestirme. Y dice, o peligro o espada. Problemas, 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 problemas. Todos vivimos con problemas. Y luego dice Pablo, es algo interesante, porque lo que trata de decirnos es, ¿sabes qué? Yo sé que a veces nos sorprendemos de que hay problemas, pero no deberíamos sorprendernos. Porque es precisamente lo que está escrito, dice, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O lo que nos está diciendo es, esta vida de problemas es parte de lo que necesitamos esperar, es parte de lo que significa ser humano. Esto estaba escrito, somos contados como una oveja que va al matadero, como alguien que va a sufrir, como alguien que existe para sufrir o para atravesar problemas. Pero después, algunos ya sabéis lo que ven. Pero después de decirnos que todos son problemas y que todos esos problemas vienen y que deberíamos esperar, de repente Pablo se para donde está escribiendo, en una mesa, quizás lo está dictando, más probablemente lo está dictando, y está pensando en los romanos, en las personas a las que está escribiendo, pasando todos estos problemas, persecución, angustia, hambre, soledad, ruptura familiar, problemas económicos. Y dice, pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes, dice, en todas estas cosas, en todas las cosas, en todos estos problemas, en todos estos diferentes problemas que cada uno puede vivir. Sí, persecuciones o tribulación puede ser, pero también puede ser rupturas, como decía antes, o enfermedad. Puede ser ese momento donde recibes un diagnóstico de una enfermedad que hace que te tiemblen las rodillas. O puede ser quizás alguien que te abandona sin sentido. O puede ser que se termina tu carrera de sueño, por la cual has luchado por décadas y de repente se ha terminado. Y puede ser que te quedes sin esa carrera más adelante en la vida, a los quizá 55, 60, que te quedas sin esa carrera al final de tu carrera laboral. Y dices, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién me va a contratar? Cuando leemos esas cosas y vemos a Pablo tratando de decirnos algo que es tremendamente difícil de entender, pero que es la clave de toda esta serie. Dice, en todas estas cosas, tú y yo, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, dice, somos más que vencedores. La expresión más que vencedores, en griego es una palabra, hipernike, hipernike o hipernaik. Hipernaik es la palabra. Es la palabra que da título a esta serie, más que vencedores. La palabra Nike, la que usamos, ¿verdad? En los tenis o literalmente significa vencedor. Literalmente significa vencedor. Es una palabra que habla de victoria. Es interesante, ¿verdad? Y la verdad es que es un nombre apropiado para una marca deportiva, ¿verdad? Pero es una palabra también apropiada para ti y para mí. Pero esto es lo que me llama la atención de Pablo. Fíjate en esto es interesante. Es que Pablo podría haber dicho que en todas estas cosas somos vencedores. Somos Nike, somos Nike en eso.
Pero yo me imagino a Pablo, otra vez, tiene un escriba, está redactando la carta y él está hablando estas cosas. Y de repente él dice, en estas cosas somos Nike, le dice al escriba. El escriba está escribiendo y escribe, somos Nike. Y de repente se para Pablo y dice, no, esa palabra no es suficiente. Esa palabra no es suficiente. Hay algo más. Las personas, aquellos que seguimos a Jesús, tenemos que entender que hay algo más en medio de los problemas. Que no es simplemente un juego de ahora gano, ahora no, ahora voy a intentar ganar, ahora no. No, no se trata de ese juego que a veces tenemos con nuestros problemas de a ver si me toca la lotería y gano, ¿verdad? A ver si supero este problema. No. Y Pablo yo me dijo que se paró y escribió la palabra y luego le dijo, el espacio que queda antes de la palabra quiero que lo rellenes con algo. Quiero que pongas la palabra hiper o upper en griego. Quiero que pongas la palabra hiper. Y de hecho, esto es lo interesante, este es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa esa palabra. Es el único lugar donde Pablo tuvo que escoger una palabra formada para comunicarnos una verdad profunda, una verdad fundamental para nuestras vidas. Es que en medio de los problemas podemos ser ¿qué? Hipervencedores, más que vencedores. La palabra hipernique o la palabra más que vencedores significa vencedores completamente. O la idea de, hay un enemigo, es una palabra militar, hay un enemigo y vamos a vencer ese enemigo, pero ese enemigo queda completamente aniquilado, queda completamente deshecho. La victoria es completa, eso es lo que significa esa palabra. Y eso es lo que trata de decirnos Pablo aquí, y es lo que me reta, es lo que ha retado a hablar, tener esta serie de conversaciones en esta serie y poder hablar juntos de esto. ¿Por qué? Porque para la mayoría de nosotros, nuestra experiencia con los problemas, y aquí estoy hablando en primera persona, pero muchas veces la experiencia con los problemas no es esta, no es la de más que vencedores. Nuestra experiencia con los problemas a veces es a ver si logro pasar esto. Mi experiencia con los problemas es a ver si esta vez voy a aguantar. A ver si puedo soportar este momento. Y Pablo parece estar convencido de que hay algo más para ti y para mí, en medio de todos los problemas, en medio de todas estas cosas, como dice. Y esta es mi oración, que podamos entrar en esto y explorar diferentes situaciones en las Escrituras, que nos den un marco, que nos ayude a responder a los problemas con una disposición parecida a la que Pablo tenía aquí. Que podamos ver diferentes partes, diferentes personajes, vamos a ver, diferentes personas, diferentes enseñanzas, que de alguna manera nos den un marco distinto, con el cual cada vez que tengamos un problema, podemos pararnos, y esa es una de las claves de esta serie, es pararnos delante del problema, verlo de una manera distinta y responder de una manera que refleje esa expresión, hipernique o hipernike. Dilo conmigo, 1, 2 y 3. ¿Qué? ¿Te gusta decirlo? Es una palabra en griego. ¿Tienes algo nuevo? Vamos a decirlo otra vez. 1, 2 y 3. Hipernike. Más que vencedores. Más que vencedores. Ahora, es importante aclarar que um, cuando hablamos de ser más que vencedores, ¿a dónde va a llevarnos esta serie? No, cuando hablamos de ser más que vencedores, no estamos hablando de, hey, no vamos a tener problemas y no tú vas a tener éxito en la vida. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de esa actitud de, coger el mensaje de las Escrituras y vendernos un falso sueño de que todo lo que venga a partir de ahora va a ser puro éxito y prosperidad. No es eso. Las Escrituras jamás hablan de eso. De hecho, hablan de lo contrario, como acabamos de ver. No, tu vida va a ser una serie de problemas. Pero ¿por qué quiero que hablemos de enfrentar los problemas de una manera distinta? Quiero que lo hagamos simplemente por esto. Es porque, ¿cómo enfrentas tus problemas? Recuerda esto, por favor. ¿Cómo enfrentas tus problemas? Es tu mayor acto de adoración y tu mejor esfuerzo de misión. ¿Cómo enfrentas los problemas? Es tu mayor acto de adoración y tu mejor acto o tu mejor esfuerzo de misión. Déjame pararme aquí un segundo. ¿Cómo enfrentamos los problemas? Es nuestro mayor acto de adoración. Es fácil adorar cuando venimos aquí juntos y todo está bien. Es fácil adorar, decir, Dios, qué bueno es, cuando las cosas están bien en la vida. Pero la mayor muestra de adoración para Dios es cómo respondemos cuando nos llegan las situaciones difíciles, cuando llegan los momentos en los que sentimos que no podemos más. Esa es la clave de nuestra fe. Es nuestro mayor acto de adoración delante de Dios.
Por eso en Romanos también dice, presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios, sacrificio vivo. ¿Por qué usa esa palabra? Porque muchas veces el sobreponernos a los problemas, el pasar los problemas, el avanzar, tiene que ver con el sacrificio de uno mismo y con sufrir el momento. Pero ese es tu mayor acto de adoración. La mejor forma en cómo adoras a Dios. Voy a decir esto y luego lo explico. No es cuando vienes aquí y nos ponemos a cantar. Venir aquí y ponernos a cantar es importante. Venir aquí y participar de la comunidad y los actos que tenemos como comunidad, eso es importante, es una forma de adoración. Pero déjame decirte, tu mayor acto de adoración jamás en toda tu vida será cómo respondes a las situaciones difíciles. Y si enfrentas esas situaciones difíciles con la perspectiva de quién es Dios y de lo que Él hace por ti. Si logras mantener eso en mente, si en el momento en el que llega esa noticia de la enfermedad, si en el momento en el que llega ese momento, llega la noticia acerca de tu trabajo, logras pararte y tener otra perspectiva, ese es tu mayor acto de adoración. Pero no solo es tu mayor acto de adoración, es tu mayor esfuerzo de misión. Y con ello espero que tú y yo estemos viviendo una vida, lo que se llama esfuerzo misionero, misional. Esfuerzo misional. Lo que quiere decir eso es que tú y yo no hemos sido solo salvados nuestra salvación no es solo se nos ha librado de algo malo, del infierno, del pecado, no es solo algo que se nos haya librado de el diablo, que nos haya salvado de nuestro destino eterno. No es solo eso, nos ha salvado para algo. Nos ha salvado para vivir una vida con una misión que se enfoca en reflejar la belleza de Dios en este mundo, en diferentes áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que vivir con un esfuerzo misional. Ahora, ese esfuerzo misional se puede hacer de muchas maneras, ¿verdad? Muchos de nosotros identificamos ese esfuerzo misional con hablar, ¿verdad? Y déjame decirte, hablar es importante, hablar es una parte importante de nuestra fe. Pero déjame decirte que el mayor esfuerzo misional que puedes hacer en tu vida es cómo pasas los problemas, es cómo vences los problemas. De hecho, ese es el ejemplo de la iglesia primitiva. Ese es el ejemplo de la iglesia original. Uno se pregunta, vale, ¿cómo es posible que en los primeros 300 años de cristianismo, un grupo de personas en una zona de Palestina, un puñado, unos cientos de personas, conquistasen el imperio romano? ¿Cómo es posible? Y déjame decirte, no fue por hacer grandes eventos donde se habla y donde viene... no tiene que ver con eso. No tiene que ver con venir y empezar a ponerse en un lugar público y empezar a... No tiene que ver con eso. Es algo bueno que se puede hacer, por supuesto, pero no tiene que ver con eso. El poder del cristianismo, ¿dónde se empezó a mostrar? Se empezó a mostrar en cómo los cristianos enfrentaban sus momentos más difíciles. Cómo lo hacían con una paciencia que parecía sobrenatural. Cómo lo hacían con una generosidad que parecía sobrenatural. Cómo lo hacían con una resistencia, con una resiliencia que parecía sobrenatural. Cómo lo hacían con una paz que parecía sobrenatural. Y eso es lo que cautivó a las demás personas. ¿Por qué? Porque al final la pregunta de por qué sufrimos y cómo enfrentamos nuestros problemas es la pregunta que tiene todo ser humano. Y cuando ellos ven en ti y en mí los problemas que tú tienes y de repente dicen, ok, aquí está pasando algo distinto. Ese es el mejor momento, es el momento donde Dios más se revela al mundo en el que vivimos. Cualquier persona puede ser un buen cristiano y decir cosas cristianas cuando las cosas van bien. Pero ¿cómo te ven tus vecinos? El día que recibes la peor noticia de tu vida es tu mejor esfuerzo misional. Y por eso quiero que hablemos de esto. Porque cuando nosotros aprendemos, o por lo menos desarrollamos una nueva actitud ante los problemas, no solo estamos adorando a Dios en medio de eso, sino que estamos conquistando al mundo en el nombre de Jesús por medio de eso. Pero no solo eso, no solo eso. Tiene que ver también con nuestro sentido de vida o qué es lo que admiramos. Y es interesante porque la mayoría de nosotros vamos a hablar de problemas y de cómo enfrentar los problemas, pero seamos honestos. Para la mayoría de nosotros, la única respuesta válida para esto, la única respuesta que nos traería satisfacción es, aquí va la fórmula para que no tengas problemas. ¿Sí o no? Esta conversación la he tenido con no sé con cuánta gente, pero con muchos, muchos cristianos alrededor del mundo. Cuando pasamos problemas, sí, puede haber explicaciones, y puede haber enseñanza, y puede haber fe, pero al final, lo que entiendo y lo que yo mismo siento, lo que yo le pido a Dios muchas veces, Dios, ¿no se pueden acabar estos problemas de una vez? ¿Sí o no? Y cuando hablamos de enfrentar los problemas, la única respuesta que nos ayudaría a sentirnos que Dios está cerca quizás es, se acabaron los problemas, ya está. Pero esto es lo interesante acerca de la vida.
es que tú no admiras a una persona que no tiene problemas. No admiras, tú envidias a una persona que no tiene problemas. De hecho, lo que podemos saber es que envidiamos a personas que no tienen problemas, pero admiramos a personas que viven con problemas y los superan. Y muchos de nosotros quizá querríamos una vida sin problemas, pero sería una vida que ni nosotros mismos admiraríamos. Piénsalo en tu vida alrededor. Piénsalo en el mundo en el que vivimos. ¿A quiénes admiramos? No admiramos a las personas que no tienen problemas, envidiamos a las personas que no tienen problemas, pero admiramos a las personas que viven problemas y aún así los superan. De hecho, parte del mundo, de lo que pasa en este mundo, tiene que ver con personas que se meten voluntariamente en problemas y logran resolverlos o solucionarlos o superarlos. Los llamamos deporte. Los llamamos deporte, ¿sí o no? ¿Qué es un deporte? ¿Qué son los deportistas? Son personas que son masoquistas y les gustan... No, es broma. Pero, ¿qué son los deportes? Son personas que se meten en problemas físicos. Voy a lograr vencer una situación, luego voy a enfrentarme a alguien más, voy a enfrentarme a otro equipo y vamos a vencer esto. Y cuando nos derrota, vamos a levantarnos y vamos a vencer otra vez. Eso es lo que hacen los deportes. Uno de los... presentaré la imagen, pero luego es como... uno de las cosas que más me llaman la atención, uno de los deportistas, se puede llamar, son deportistas de riesgo. No sé si lo conoces, tiene un especial en Netflix. Si tienes vértigo, no lo veas. Pero se llama Alex Honnold. ¿Cuántos os suena el nombre de Alex Honnold? Alex Honnold es escalador profesional. Es un escalador profesional. Y él hizo algo hace unos años. Hace poco tiene un especial donde escaló un rascacielos en Taipei, pero antes hizo algo que fue, o sea, fue brutal. Escaló el Capitán en California. ¿Cuánto se suena una roca que hay, se llama el Capitán? Ok, tenemos alguno americano, ¿verdad? Eso es, tenemos el Capitán en California. El Capitán en California básicamente es una pendiente, básicamente, casi lisa, de cientos de metros de altura. Le llevó casi 4 horas escalarlo. Lo hizo sin cuerdas. Sin cuerdas. Y hay momentos en donde él está escalando, literalmente, donde lo único que tiene para apoyarse es una grieta de la mitad de la yema de su dedo, literalmente, a cientos de metros. Y están ahí las personas grabándole, y él está a cientos de metros de altura. Y cuando llega al final, ¿qué es lo que hacemos todos? ¡Wow! O por lo menos yo digo, ¡wow! ¿Verdad? ¿Por qué? Es una persona que voluntariamente decidió meterse en un problema, solo para ver si podía superarlo. Admiramos a las personas que tienen problemas y que viven para superarlos. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Es porque en el fondo nos recuerdan de lo que podemos hacer nosotros también. En el fondo nos recuerdan que las cosas se pueden superar, que los problemas no son finales en nuestra vida. Necesitamos enfocarnos y coger ese ejemplo, sobre todo de las Escrituras, y ver, vale, estas personas, ¿cómo lo hicieron? Piensa, por ejemplo, en lo que se conoce como el Salón de la Fama de Hebreos. ¿Conoces el Salón de la Fama de Hebreos? En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, hay una lista de personas, todas ellas son de la Biblia, todas ellas se mencionan en la Biblia. Abraham y Sansón, ¿verdad? Y Gedeón. Hay un montón de personas en ese Salón de la Fama. Es como el Salón de la Fama de personas que tenían una fe increíble. ¿Sabes cuál es la característica común en todas esas personas? Que todas ellas vivieron a través de problemas. Que todas ellas vivieron a través de esos problemas. Y lo que quiero que hagamos en esta serie es simplemente pararnos y explorar eso y quizás tú y yo unirnos a eso y empezar a vivir nuestros problemas, los problemas que tienes ahora, esos en los cuales estás pensando, quizás verlos de una manera distinta. No solo que te permitan superarlos, sino que traigan gloria a Dios, que traigan gloria al Padre Celestial y al mismo tiempo que produzcan un fruto positivo en nuestra vida. ¿Estás conmigo? Hoy de lo que quiero hablar, simplemente en los próximos minutos que quedan, simplemente quiero mencionar un tipo de problemas y tratar de darnos una respuesta, no una respuesta, tratar de darnos un punto que va a ayudarnos a caminar en cómo enfrentar los problemas. Hay dos tipos de problemas. Unos problemas son los problemas en los que nosotros nos metemos, ¿verdad? Estos son los problemas que hacemos por nuestra propia necedad. Todos conocemos esos problemas, ¿verdad? He gastado mi dinero en cosas que no debería y ahora tengo un problema, que es que no puedo pagar el alquiler. Todos tenemos ese tipo de problemas. Problemas acerca de he bebido demasiado y he dicho lo que no debería de hacer y ahora tengo un problema familiar en casa quizás, ¿verdad? Todos tenemos esos tipos de problemas, pero hay otro tipo de problemas y son problemas, y yo creo que esos son los que de verdad nos cargan más o cargan más nuestra fe. Y son lo que podemos llamar, son
problemas que parecen injustos o problemas que pueden ser injustos, son los problemas externos, ¿verdad? El momento en el que recibes, por ejemplo, la noticia de una enfermedad, aun cuando te has cuidado toda tu vida. Tú eres una persona que haces deporte, que te cuidas, una persona que solo come judías, nada más, solo judías en su vida, ¿verdad? Y haces deporte todas las mañanas a las 5 de la mañana y todas las noches a las 12 de la noche estás haciendo deporte, ¿verdad? Y te cuidas, tomas vitaminas, tienes más vitaminas que una farmacia, ¿verdad? En casa. Y tienes todas las cosas, pero de repente un día, en una edad no muy avanzada, recibes una noticia y es que tienes una enfermedad terminal. Y en ese momento, ¿cuál es tu primera pregunta? Tu primera pregunta es ¿por qué? Esa es la clase de problemas de la que quiero hablar hoy. Porque esas son las clases de problemas que cuando nos enfrentamos lo que solemos decir es no sé lo que está pasando. Y esa es una clase de problemas que nos desconciertan. Esa es una clase de problemas que tambalean nuestra fe y nuestra vida, tambalean nuestro mundo y quizás te preguntes, vale, ¿qué es lo que está pasando? Y quizás lo expresas de otra manera, quizás no dices, no entiendo lo que está pasando, quizás no preguntas por qué, pero quizás sí dices, ¿qué es lo que está haciendo Dios ahí arriba? ¿Por qué permite eso? Quizás es un desastre natural, quizás es un huracán en alguna zona que ya es pobre, ¿verdad? Y quizás nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo qué es lo que está pasando. Y lo que quiero es que exploremos cuál es la respuesta, qué es lo que Dios nos dice para poder enfrentar o entender esto. Y la mejor forma de hacer esto es yendo a un libro del Antiguo Testamento que todos conocemos, que es una historia increíble, que nos reta, es una de esas historias que me reta. ¿Por qué? Porque en el fondo es tremendamente difícil de entender, no, pero quizás de comprender. Y es la historia del libro de Job. El libro de Job en el Antiguo Testamento. El libro de Job es un libro fascinante. Es un libro que es uno de los primeros libros escritos del Antiguo Testamento, aun cuando está metido en la mitad, ¿verdad? Al lado de los Salmos, está ahí, pero es uno de los primeros libros escritos del Antiguo Testamento. Es un libro de sabiduría. Esto es lo interesante acerca del libro de Job. Y ahora vamos a entrar en qué es lo que dice o qué es lo que enseña. Pero hay estudiosos que piensan que el libro de Job, y esto nos va a ayudar un poquito a entender por dónde vamos a ir, que el libro de Job no es necesariamente una historia, no es algo que pasó realmente, una historia histórica, por decirlo de una manera, que realmente existió una persona que se llamaba Job y vivió y pasó todas estas cosas, sino que realmente es más como una alegoría, o en otras palabras, es como una parábola, una historia ficticia que trata de enseñarnos algo. Sea cual sea que sea historia de verdad o que sea una parábola, la verdad es que no cambia mucho la situación, porque aunque sea una parábola, nosotros podemos entender que Dios usa parábolas e historias para enseñarnos verdades, ¿verdad? Jesús mismo hizo eso. Jesús mismo contó la historia del buen samaritano, no quiere decir que hubiese una persona realmente ahí, sino que contaba una historia para darnos una idea. Y eso es lo que quiero enfatizar hoy, es que si de verdad es una parábola, lo interesante es que el libro de Job tiene una enseñanza principal, y eso es lo que quiero rescatar hoy. Es esa cosa que está en el centro de la historia de Job. Y para entender esto, lo interesante es que necesitamos recorrer casi todo el libro. Y el libro de Job es uno de esos libros que si quieres leerlo y entenderlo y disfrutarlo de verdad, tienes que leerlo todo en una sentada. Es una historia, es una narrativa que trata de llevarnos a un punto, pero necesitamos, es como cuando escuchas una palabra de Jesús, no te puedes quedar a la mitad. Si quieres entender de qué está hablando, tienes que leerlo todo de una vez y dices, por eso empezó de esta manera y por eso termina de esta manera y ese es el punto al que quieres llevarme. Eso es un poco lo que pasa detrás del libro de Job. Es la historia de una persona que sufre. Es una persona que sufre el peor sufrimiento de su vida, se encuentra eso y la cuestión es cómo pasa esto. Y hay 4 escenas. Hay 4 escenas en el libro, o 4 partes en el libro de Job. La primera parte dura los 2 primeros capítulos y es el momento en el que se describe a los personajes principales. Se describe a Job, aparece también el diablo y aparece Dios. Y es interesante porque el libro de Job empieza de una manera que nos llama la atención, o que debería llamarnos la atención. Empieza con una descripción de quién es esta persona que se llama Job. Y esta descripción que se llama Job dice así, hubo en tierra de Uz, en una tierra, un varón llamado Job. Y este hombre era, ¿qué era? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Fíjate la primera palabra que usa. No es casualidad que esta historia empiece de esta manera. Y esta es una de esas claves que nos ayuda a entender, quizás esto es una parábola, es una historia como las que Jesús contaba, que trata de revelarnos algo. ¿Por qué? Porque empieza directamente diciéndonos algo que es casi, es hiperbólico casi. Había un hombre que era perfecto. Había un hombre que era perfecto. Y eso debe decirnos algo, es algo interesante, porque todos sabemos que el libro de Job, o por lo menos muchas personas sabemos, el libro de Job nos habla del sufrimiento de esta persona, de lo peor que va a pasar. Pero en primer lugar se nos dice que esta persona era perfecta. Y es interesante porque no se vuelve a repetir esto en toda la historia. Pero se nos dice por qué. Porque lo que nos está diciendo es algo con lo que tú y yo luchamos.
a una persona que vive una vida perfecta, a una persona que no ha hecho nada malo, a una persona que es apartada del mal, a una persona que está cerca de Dios, que practica los rituales delante de Dios, a una persona que es temerosa de Dios, le pasa lo peor que le puede pasar en su vida. Le pasa el desastre de su vida. Eh, Creo que lo que trata de decirnos, o para ponernos en marco, un poquito, para ponernos en camino, lo que nos está diciendo es que muchos de nosotros luchamos con la idea, muchos de nosotros luchamos con la idea, alrededor del mundo también, con la idea de qué, de por qué le pasan cosas malas a personas buenas, ¿verdad? Y muchas veces usamos la idea de que eso, el hecho de que le pasen cosas malas a personas buenas, es prueba de qué, de que Dios no está ahí, de que no hay un Dios. Es prueba fehaciente de que no hay un Dios. De hecho, quizás tú estás luchando con eso ahora. Quizás tú estás luchando con eso ahora. Quizás has luchado toda tu vida y eso te ha hecho decir, quizás no hay un Dios ahí. ¿Por qué? Porque hay cosas horribles que le pasan a personas que, si no son perfectas, están cerca. Y esa es una lucha que tenemos tú, yo, la persona que escribió Job, y no solo la persona que escribió Job, la persona que escribió en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, si no lo has leído, lee el Salmo 73. El Salmo 73, donde la persona que está escribiendo, el autor de ese poema, está luchando no solo con que le pasen cosas malas a él, no está luchando solo con eso, está luchando con que le pasan cosas malas a él, pero aún encima le pasan cosas buenas a personas que son horribles. Y tú y yo hemos luchado con eso, ¿sí o no? El punto de lo que nos está diciendo aquí, yo creo que nos está llevando a entender primero una cosa, y es que el hecho de que le pasen cosas malas a personas buenas no es evidencia de que Dios no está ahí. De hecho, Dios es una de las personas que aparecen primero en este libro. No es evidencia, es solo evidencia de que vivimos en un mundo dominado por el mal. ¿Estás conmigo? Es solo evidencia de que vivimos en un mundo dominado por el mal, pero no evidencia de que Dios no está ahí. De hecho, lo siguiente que se dice en el libro, en la introducción, es presentar a estos otros dos personajes, es a Satanás y a Dios. Y dice esto, un día vinieron a presentarse delante de Dios, lo dice en el versículo 6 después, vinieron a presentarse delante de Jehová, los hijos de Dios. Y en el libro de Job, los hijos de Dios, la expresión hijos de Dios, se refiere a los seres espirituales, ¿vale? Se refiere a esos seres espirituales angélicos, sobre todo. No se refiere a los hijos de Dios en el sentido humano, entre los cuales vino también, ¿quién viene? Satanás. Satanás, la palabra Satanás significa el acusador, alguien que está jugando el papel de fiscal, acusador, alguien que viene y trata de sacar las pruebas de que alguien va a hacer algo malo o alguien está haciendo algo malo. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y lo que implica es, he rodeado la tierra buscando a quién acusar, buscando personas que están haciendo cosas malas, buscando personas a las que poder acusar para que fallen y para que caigan, para que respondan a los problemas de una manera que te rechace a ti, que se oponga a ti. Y Jehová dice a Satanás, dice, oye, por cierto, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Y fíjate cómo repite las mismas palabras que repitió en la introducción. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra vez vuelvo a decirlo, este Job no ha hecho nada, no ha hecho absolutamente nada. Y respondió Satanás a Jehová y dijo, y esta es la pregunta que está en el centro de nuestra fe. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? Esta es la pregunta que está en el centro de tu fe y de mi fe, y esta es la pregunta que se relaciona con cómo experimentamos los problemas. Porque, reconozcámoslo, la mayoría de las personas, en general el ser humano, tendemos a ser muy utilitaristas o personas que quieren usar a los demás para nuestro beneficio. En muchos casos. Y en muchos casos nuestra fe con Dios tiene ese mismo patrón. El patrón de me acerco a Dios para ver qué puedo conseguir. Me acerco a Dios, ¿por qué? Porque espero que mi vida vaya mejor. Me acerco a Dios porque espero que Él bendiga mi vida. Y la prueba de que eso es la motivación que nos acerca a Dios es que para muchos de nosotros en el momento en el que las cosas van mal y Dios no bendice mi vida como esperaba, o quizás vienen problemas y Dios no parece no hacer nada, ¿qué es lo que hago? Es reniego de mi Creador. En ese momento digo, Dios no está ahí. Por eso esa es la pregunta fundamental. Y Satanás es inteligente y sabe lo que está haciendo cuando dice, esas personas que te adoran ahora aquí en Madrid, lo están haciendo solo porque quieren sacar algo de ti. En el momento en el que no saquen algo de ti, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que van a renegar en tu cara. Y conocéis la historia, ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo que hace es decirle, ok, vale, atácale, quítale todo lo que tiene, quítale absolutamente todo lo que tiene. Y vamos a ver qué pasa. Ahora, un par de cosas que mencionar aquí. Lo primero, muy importante,
La apariencia da que Dios y Satanás están jugando a los dados con nosotros. Somos como peones en un tablero de juego, ¿verdad? Y Dios y Él están ahí haciendo esas cosas. Y eso no es lo que está pasando. Lo que está pasando ahí no es Dios haciendo una apuesta con Satanás, Satanás tratando de hacer una apuesta con Dios, y nosotros simplemente somos piezas de un tablero de juego. No, lo que está pasando es Dios ejerciendo su soberanía para probar algo, para destruir a alguien, y no es Job. Y no es Job. ¿Por qué? Me voy a adelantar a los hechos, pero es esto. Si os fijáis, el epicentro de donde empieza la historia es este. Es Satanás queriendo decirle a Dios, Job va a renegar de ti. Ese es el centro de la historia. Eso es lo que está contando esta historia, ¿verdad? Ahora, adivina qué. Lo único que no sucede en el resto de la historia, suceden muchas cosas, lo único que no sucede, ¿qué es? Job renegando de Dios. Es lo único que no sucede. Suceden otras cosas, hay giros, está la historia, pero lo que no sucede es eso. ¿Y qué es lo que nos está enseñando esa historia cuando miramos a este momento? Lo que nos está enseñando es que hay un Dios, que sabe perfectamente a dónde van las cosas, que sabe perfectamente y que lo que está haciendo su intención no es jugar con Job, es destronar a Satanás, es destruir a Satanás. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Estás conmigo aún? Eso es lo que está pasando en este inicio. Y eso es lo que hace. La primera escena, se introducen los personajes y, por cierto, lo que hacen los personajes, quizás ya te ha sorprendido esto, lo que hace esta primera introducción no es solo presentarnos al perfecto de Job, sino abrir el mundo a este mundo espiritual que está pasando arriba. ¿Por qué hace eso? Esto tiene que ver con algo que va a pasar después, ¿vale? Pero la historia podría haber sido simplemente Job, y Job es perfecto, y Job sufre unos ataques, y Job lo pierde todo. ¿Por qué tiene que mencionar esta idea del mundo espiritual, de la conversación entre Satanás y Dios? Lo que está haciendo es algo muy sencillo, es diciéndonos, aquí hay algo más que está pasando. Aquí hay algo más que está pasando. Está abriendo la puerta de lo que está pasando en esta obra de teatro entre Job y sus problemas y todo lo que está pasando. Más de esto adelante. Luego viene la segunda escena. Y la segunda escena tiene que ver con Job y sus amigos, o tiene que ver con sus amigos y las quejas de Job. La respuesta de Job, cuando Job sufre sus problemas, ¿verdad? Se le quita todo. Se le quita sus hijos, se le quita sus riquezas, no tiene absolutamente nada, se le da enfermedades. Job ya no tiene absolutamente nada, ha perdido absolutamente todo. ¿Y qué es lo que hace? Lo primero que hace es lo mismo que tú y yo hacemos, lo normal. Lo que es normal, la respuesta normal cuando perdemos, es nos sentimos, ¿qué? Deprimidos. Nos venimos abajo incluso, y quizás tú estás pasando por eso, incluso llegamos a desear no haber vivido jamás. De hecho, esa es la primera respuesta de Job. Job dice, después de esto, después de que le vinieron todos los problemas, abrió Job su boca, esto es lo primero que dice, y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba. Fíjate qué es lo que dice. Lo que dice es básicamente, ojalá no hubiese nacido jamás. Y yo sé que hay personas aquí que se han sentido o se están sintiendo así. Que quizás estás pasando por esos problemas de la vida que te hacen sentir, ¿sabes qué? Ojalá jamás hubiese nacido. Y déjame decirte, tengo que decirlo rápido porque tengo que moverme y llegar a la conclusión, pero déjame decirte esto. Si hay algo que podemos leer aquí, ¿sabes qué es? Es que aún quedan capítulos de la vida por escribir. Es que cuando Job dice esto, él no lo sabe aún, él no lo sabe en este momento. Pero aún quedan como 40 capítulos de su vida por escribir por delante. Aún quedan cosas que él no sabe que van a pasar. Aún quedan cosas por descubrir. Y si ahora mismo quizás tú estás sintiendo esto delante de Dios, y si estás sintiendo, sabes que ojalá no hubiese nacido, solo trata de recordar. Te lo dice alguien. ¿No mucha gente sabe esto? Te lo dice alguien que a veces ha pensado, ojalá no hubiese. Dios está escribiendo una historia y aún queda mucho por escribir en tu vida. ¿Estás conmigo? Eso es lo que hace, pero Job no pasa solo de el momento difícil donde desea, no, evoluciona y de repente pasa de sentirse triste a quejarse, y esa es la clave, es a quejarse, a ponerse delante de Dios. Y la queja de Job tiene un tono muy específico y es preguntarle a Dios simplemente esto, es ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? No he hecho nada, Dios. Eso es lo que hace Job. Dice, fíjate, en el capítulo 10, por ejemplo, podríamos elegir otros textos, pero fíjate lo que dice en el capítulo 10. Diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que aún encima favorezcas los designios de los impíos?
Fíjate a dónde llega Job en cierto momento. Está hablando con sus amigos, tiene conversaciones con sus amigos, pero pasa de la tristeza a otro lugar. Y es de repente mira a Dios y dice, ¿sabes qué? ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Yo no he hecho nada malo. ¿Y sabes qué? Tiene razón. Tiene razón. Él no hizo nada malo. Pero lo que hace es preguntarle a Dios, ¿por qué? Y presentar esa queja delante de Dios. Y esto es lo interesante. Cuando lleguemos al final lo vamos a ver más. Dios no tiene ningún problema necesariamente con esas quejas. No tiene. De hecho, Dios le va a dar la vuelta y vas a entender en un segundo por qué. Esto es algo importante. Pero en medio de esas quejas, lo que hace Job es no soltar a Dios. Eso es lo principal, no soltar a Dios por capítulos y capítulos y capítulos y capítulos. Esto es interesante tiene que ver con la estructura de la narrativa. La parte más larga de todo el libro de Job es esto, dura 30 capítulos. 30 capítulos desde el capítulo 3 hasta el capítulo, perdón, 35, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 38, donde habla Dios. Esta es la escena número 2. Solo se repite una cosa una y otra vez. Es los amigos de Job hablan, Job responde, los amigos de Job hablan, Job responde, y todo lo que hace Job es responder. ¿Sabes qué es lo que responde? Es Dios, ¿por qué has hecho esto? Dios, ¿por qué has hecho esto? Dios, ¿por qué me estás tratando así? Dios, ¿por qué permites esto? Dios, ¿por qué? ¿Y sabes qué es lo que me llama la atención? Me pregunto, ¿por qué nos hacen leer 35 capítulos de la misma cosa una y otra vez? Porque, de hecho, podrías leer 2 o 3 capítulos y saltar al capítulo 35. ¿Sabes qué es lo que creo que hay detrás? Es que lo que creo que está reflejando es muchas veces cómo es la vida. Porque lo que intuyo es que en este tiempo, realmente lo que está pasando no es que pasaron 2 o 3 días de sufrimiento y donde Job se pregunta por qué. Seguramente pasaron años, años y años. Es una y otra vez lo mismo, una y otra vez. Y de repente Job simplemente se pregunta. Hay un versículo muy famoso en Job, capítulo 21, que dice, sí, creo que es el capítulo 21, que dice, aunque él aunque Él me matare, en Él esperaré. Hay mucha gente que lo repite. Refiriéndose a Dios, aunque Él me matare, en Él esperaré. Y lo ponemos como una fe, ¿verdad? Y Job no está teniendo esa fe grande en ese momento. Lo único que está diciendo es, aunque Él me mate, me voy a presentar en su cara y le voy a preguntar, ¿por qué me ha hecho esto? Esa es la clase de respuesta que a veces hay al sufrimiento. Es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Quiero decir que es ¿por qué? Y en medio de eso vienen los amigos de Job. Y los amigos de Job, ¿conocéis? Al principio vienen y tratan de animarlo, pero de repente cambian su lenguaje y lo que hacen, ¿qué es? Tratan de explicarle, y esto es lo interesante, esta es la dinámica que hay, es que tratan de explicarle por qué. Tratan de explicarle por qué estás ahí. De hecho, uno dice, en el capítulo 4, al principio dice, uno de sus amigos dice, recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Y como yo he visto, los que harán iniquidad y siembran injuria, la ciegan. ¿Sabes qué es lo que le están diciendo básicamente? Es Job, ¿tú quieres saber por qué? Te lo voy a explicar. Tú estás así porque te lo has ganado. Tú estás así porque te lo has ganado. Es lo que le están diciendo. Le están tratando de explicar por qué. Ahora, esto es lo interesante. Solo quiero que os quedéis con un detalle. Las cosas que dicen sus amigos, vamos a ver al final, que no están mal dichas. Nada de lo que dicen sus amigos es mentira. Nada. De hecho, hay partes de lo que dicen sus amigos que se repiten literalmente en lo que Dios dice al final. Literalmente. Nada de lo que dicen los amigos está mal dicho. Pero entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que los amigos están jugando a ser Dios. No están tratando de jugar a ser amigos. Muchas veces cuando alguien tiene un problema, venimos a esa persona y tratamos de explicarle los porqués. Y esa persona nos pregunta, ¿por qué? Y muchas veces la única respuesta que tenemos es, no lo sé. No lo sé. Pero tratamos de jugar a ser Dios y explicar los porqués de las cosas y tratar de responder a esas cosas y jugar a ser Dios. El Nuevo Testamento nos da una pista de por qué estos amigos están respondiendo mal. El Nuevo Testamento dice que llorad con los que lloran. No dice, hey, ve y explícale qué es lo que está pasando mal. Explícale por qué tiene un problema y qué es lo que está haciendo Dios. No, dice, llorad con los que lloran. Porque el papel de Dios lo juega Dios y nuestro papel es jugar el de ser humano que acompaña a otros seres humanos. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ahora viene la escena clave. Después de las quejas y de la conversación de los amigos, ¿qué es lo que aparece? Escena número 4. Aparece Dios. Dios responde, capítulo 35. Y esto es lo interesante. De hecho, está mal ese título. Dios no responde a nada. De repente Dios se aparece y dice, ok, ¿quieres que hable? ¿Me estabas buscando? ¿Te imaginas? Es como está Dios quejándose ahí y de repente aparece Dios en la escena y dice, hey, ¿me estabas buscando? Y dice, ok, vamos a hablar tú y yo. Vamos a hablar. Y de repente lo que hace Dios no es explicar absolutamente nada. Quiero que te quedes con esto. Dios jamás responde a Job por qué hace lo que hace. Jamás. Jamás.
De hecho, lo que hace es dar una serie de, aproximadamente, depende de cómo se cuente, pero es más de 50 preguntas. Más de 50. Lo único que hace es preguntarle a Job, pregunta tras pregunta. Déjame que te voy a hacer una pregunta, Job. Y hace preguntas, preguntas como estas. Dice, por ejemplo, Dios a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Dice, luego hay otra pregunta, dice, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Verdad? Y luego dice, hey, ¿podrás atar tú los lazos de las Pléyades? Las Pléyades son las estrellas, es una constelación que está en el cielo, de unas estrellas que están muy juntas. Dice, ¿o desatarás las ligaduras de Orión, el cinturón de Orión, la constelación de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? Básicamente las preguntas, Dios hace preguntas acerca de astronomía, acerca de biología, acerca de zoología, acerca de filosofía, acerca de cómo funciona el mundo, acerca de cómo funcionan las estaciones, acerca de cómo funciona el universo. Le está diciendo a él, ¿sabes qué es lo que está tratando de decirle? Dios nunca, nunca responde a Job por qué. ¿Sabes qué es lo que está tratando de decirle? Lo que está tratando de decirle es, no puedes entender lo que está pasando. Aunque trate de explicártelo, Job, no puedes entender lo que está pasando. El mundo, el universo, el mundo en el que estamos es demasiado grande para ti. No puedes pretender venir y pretender, ok, Dios, explícame qué es lo que está pasando. Porque aunque te lo explicase, no lo entenderías. Esto es como mi hija de 4 años, ¿verdad? Y dice, ¿por qué me mandas ir a la cama a las 9 de la noche si aún hay luz? ¿Y sabes qué hago? Le doy explicaciones. ¿Sabes qué es lo que pasa? No las entiende. Da igual que use ciencia, ¿verdad? Y lo hago. Yo sé que suena ridículo. Hey, ¿sabes qué? Necesitas dormir porque hay unas neuronas en tu cabeza. Y para que se renueve la energía de tus neuronas, ¿verdad? Y puedas reponer los sueños. Y él me dice, ¿pero por qué? No tiene sentido. Da igual cuánto se lo explique. Por eso el libro de Job empieza abriendo el universo y mostrándonos un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo es demasiado grande y está dominado por el mal y jamás podríamos entender. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer? Cuando no entendemos, podemos ir a la escena número 4. Y la escena número 4, que es lo que menciona, es la escena del final anticipado. Porque es el momento en el que Job es restaurado. Quédate conmigo, estamos terminando. Es el momento en el que Job es restaurado. Todo lo que perdió al principio, lo tiene ahora. Así es como termina la última escena. Sucedió que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, uno de los amigos, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Espera un segundo. Todo lo que dijeron los amigos son cosas que se repiten después, son cosas que son ciertas. ¿Por qué no hablaron lo que es correcto, pero Job sí? Esta es la respuesta rápida. Ojalá tuviésemos más tiempo para estar aquí, pero no tenemos. Es porque los amigos jugaron a ser Dios y aun cuando dijeron cosas verdaderas, no hicieron lo que se esperaba de ellos. Job, ¿qué es lo que hizo recto? Esto es lo interesante. Aun cuando él se quejó, aun cuando él preguntó, aun cuando él se llenó de ira y puso su dedo así delante de Dios. Esto es lo que es Job. Jamás soltó a Dios. Job jamás soltó a Dios. Por 35 capítulos, Job está enfadado, está frustrado, pero lo que jamás hace es soltar a Dios. Déjame decirte, Dios no tiene ningún problema con nuestras quejas. Dios no tiene ningún problema con nuestras quejas. Lo único que nos dice es aguanta, aguanta. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos cuando vienen esos problemas? Básicamente esta es la idea, es cuando no sabes qué es lo que está pasando, puedes confiar en quien está al mando. Cuando no sabes, esta es la enseñanza de Job. Dios no nos va a explicar muchas veces por qué nos pasa, qué pasa, pero Él te dice, puedes confiar en mí. Eso es lo que le dijo a Job. Job, el problema que tienes encima no lo vas a entender, pero puedes confiar en mí. ¿Por qué? Porque lo único que tengo en mente es llevarte a un final bueno para ti, a un final bueno para ti. Cuando no sabes lo que estás pasando, lo que está pasando, siempre puedes confiar en quien está al mando. ¿Sabes por qué esta enseñanza es tan importante? Porque esta es la enseñanza que hay alrededor, a través de toda la Biblia. A través de toda, desde Eva y Adán y la manzana hasta Apocalipsis. La idea central de las Escrituras, Dios con la humanidad es la misma. No tienes ni idea de lo que está pasando. Solo confía en mí. Solo confía en mí, porque tengo un mejor interés. Aun cuando no lo entiendes, no lo entiendes, no lo entendemos y no lo podremos entender, pero
pero solo confía. Es lo que nos revela Dios. Dios es amor, Dios es paciente, Dios es justicia. Él quiere lo mejor para ti. Podemos volver a Romanos 8, donde empezamos. Y en Romanos 8, fíjate lo que dice Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas, dice Pablo. Igual que Job, igual que Job. Todas las cosas ayudan para bien. Y ahora la pregunta que tú y yo tenemos, miramos a Pablo y decimos, Pablo, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo sabes que todo ayuda para bien? Y Pablo responde a esa pregunta unos versículos después, en el versículo 31. Tiene una frase y dice esto. ¿Quieres que sepas cómo lo sé? Es muy sencillo. Lo sé porque sé que Dios está por mí. Dios está por mí. Y si Dios está por mí, ¿quién contra nosotros? Cuando no sepas qué es lo que está pasando, cuando no entiendes qué es lo que está pasando, puedes confiar en quien está al mando. Cierra tus ojos un segundo. Cierra tus ojos. Quiero que termines simplemente poniéndote delante de Dios. Y piensa en qué es lo que te está diciendo ahora, en medio de todos los problemas que tienes delante. Piensa qué es lo que te está diciendo. Simplemente piensa en qué te está revelando Dios, en cómo enfrentas tus problemas cuando sabes que puedes confiar en quien está al mando. Arriba, adentro, afuera, somos iglesia.